Continuando con el cálculo hidráulico, esta unidad en este video veremos la pérdida de carga por accesorios, por los fittings que se utilizan en la conducción hidráulica y la altura dinámica total o el cálculo de la altura dinámica total. Entonces son esos dos temas los que trataremos de concentrar en esta presentación. Las pérdidas de carga por accesorios tiene unidades de metros, ¿verdad? Al igual que las pérdidas de carga por fricción. Para el cálculo es necesario utilizar esta expresión, K por B cuadrado dividido por 2G, donde K es una constante que depende del accesorio, ¿verdad? Es distinto para una válvula, es distinto para un codo, es distinto para una curva, es distinto para una reducción. V es la velocidad, ¿verdad?, en metros por segundo del agua en ese accesorio. Y G es la aceleración de gravedad, que en este caso es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, V cuadrado quedaría metros cuadrados segundo cuadrado, dividido por metros partido por segundo cuadrado. Entonces, las unidades de esta pérdida de carga están expresadas en metros. Normalmente son valores bien pequeños, del orden de centímetros, pero son ¿verdad?, accesorios que aumentan las pérdidas de energía en una conducción hidráulica. Obviamente todo aquel accesorio que cambie bruscamente los diámetros y las velocidades va a tener mayores pérdidas que otros elementos que no cambian considerablemente esa condición. Existen tablas en la bibliografía que hemos dado en este curso. Se encuentran tablas que muestran los valores de la K del accesorio, ¿verdad?, para diferentes piezas o conexiones de fitting hidráulico. Entonces, por ejemplo, el K de una válvula de pies es 3, el coeficiente K para un codo de 90 grados largo es 0,4. Entonces, obviamente, una válvula de pie tiene mayor pérdida que un codo. Una reducción gradual, el K es 0,25. Entonces, como es gradual, tiene una menor pérdida de carga. La T con salida bilateral tiene una pérdida de carga de 1,8, es decir, la entrada de agua es por la parte de abajo de la T, ¿verdad? Y tiene la salida hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, básicamente el flujo se encuentra de frente, ¿verdad?, con la T, y eso obviamente tiene una mayor pérdida de fricción. Están las válvulas de globo o de compuerta completamente abierta, tienen una constante bien alta, lo cual implica una mayor pérdida de carga. Están las válvulas alfalfa, ¿verdad?, que se ocupan en un riego californiano, por ejemplo. Un medidor Venturi tiene un K de 2,5. Una válvula de mariposa 0,24. En general, ¿verdad?, existe una tabla donde podemos encontrar cada una de las piezas y su constante del accesorio para el cálculo de las pérdidas por accesorios. Aquí, por ejemplo, tenemos el K de una pérdida de carga por ampliación brusca. La relación que existe entre esta área y esta otra área, si esta área 1 con esta área 2 es 0,1, o esta área 1 con esta área 2 es 0,9, ¿verdad? Entonces 0,1 significa que esta área es el 10% de esta, una ampliación bien brusca. El K es 0,8, mientras que si esta área 1 es el 90% de esta área 2, el K es más pequeño. Entonces, dependiendo de las dimensiones también, es su pérdida de carga. Aquí tenemos una reducción brusca, ¿verdad? El diámetro 2 con el diámetro 1. Si es pequeño, ¿verdad?, el diámetro 2, el 10% del diámetro 1, vamos a tener una constante de un coeficiente de K de 0,6, mientras que si es muy parecido, mucho más bajo. Es importante destacar que válvulas solenoides, por ejemplo, que normalmente se instalan en las tuberías,
elevadores o reducciones tienen, ¿verdad?, esa pérdida de carga. Entonces, cuando buscamos una válvula solenoide, normalmente la válvula solenoide en su catálogo indica la pérdida de carga que existe para el flujo que está fluyendo en esa válvula solenoide. Entonces, en esta instalación, por ejemplo, tendríamos una T, ¿verdad?, un codo y una válvula solenoide como accesorios, ¿verdad?, que generan una mayor pérdida de carga. Y en la instalación tenemos otra T, ¿verdad?, y una reducción a lo mejor en la conexión del aspersor. En resumen, ¿verdad?, todos los accesorios generan una pérdida de carga. No son valores muy grandes. Sin embargo, en instalaciones que tienen diferencias de presión muy pequeñas, los accesorios son importantes. Cuando los accesorios, ¿verdad?, afectan el flujo o el área de flujo considerablemente, obviamente la pérdida de energía va a ser mayor. Así, para finalizar, ¿verdad?, hemos calculado la pérdida de carga en un lateral, hemos calculado la pérdida de carga en un secundario, en una tubería principal y en los accesorios. La suma de todas estas pérdidas de carga es la sumatoria que denominamos altura dinámica total, y es básicamente la altura que la bomba debe ser capaz de vencer para bombear el caudal requerido por el sistema de riego. Entonces, la altura de dinámica total es resultante de la suma de la presión de entrada al lateral, ¿verdad?, que la calculamos o que hemos visto en el video dedicado exclusivamente para el lateral y el secundario. Hemos visto la pérdida de carga en el secundario, ¿verdad? En ambas pérdidas de carga o en ambas condiciones hemos considerado la diferencia de cota que ocurre en esas tuberías. Está la tubería auxiliar cuando es necesaria. La tubería principal, calculamos su diámetro de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos era el más común, el criterio de velocidad, y otro que mostramos también era el diámetro óptimo económico. Y hoy finalmente mostramos las pérdidas de carga por accesorio. La tubería auxiliar que no hemos visto hasta este minuto no es nada más que una tubería que se requiere en algunos casos en que nuestros criterios no son cumplidos. Imaginemos que el largo de este lateral no cumple el criterio del 20%. Entonces, una opción dijimos que era cambiar el diámetro del lateral, pero también existe otra opción de disminuir su largo, ¿verdad?, alimentando el lateral por digamos, por el centro de los laterales, es decir, esta situación. Entonces movemos el secundario de esta posición, ¿verdad?, a una posición intermedia. Con eso, ¿qué logramos? Que el largo del lateral ahora es la mitad. Entonces, la diferencia de presión sí puede cumplir, ¿verdad?, este criterio del 20% de la presión nominal. En ese caso, necesitaríamos una tubería auxiliar que nos auxilie en esta situación, ¿verdad?, que no sea capaz de unir la tubería principal o la matriz, ¿verdad?, con el secundario. Ahora bien, si el secundario ahora no cumple este criterio del 15% de la presión nominal, lo que pudiéramos hacer también es, de nuevo, cambiar el diámetro, pero otra alternativa, ¿verdad?, es también alimentar este secundario en una posición intermedia. Esto es, por ejemplo, este caso. Entonces, en este caso, el lateral cumpliría con el criterio y el secundario también cumpliría con el criterio, puesto que su largo, ¿verdad?, es mucho menor. En desmedro, ¿verdad?, que la tubería matriz ahora tendríamos que extenderla, ¿verdad?, desde esta posición hasta esta otra posición, un par de metros más. Entonces, a esta tubería le denominamos tubería auxiliar. Y en los sistemas de riego, ¿verdad?, podemos tener el lateral, el secundario, el auxiliar, el principal y los accesorios. Es importante destacar que, ¿verdad?, que en el auxiliar y la tubería principal, en esta suma ya está considerada, ¿verdad?, la diferencia de cota, ¿verdad?, para sumarla, ¿verdad?, a las pérdidas por fricción.
Probablemente esta figura, ¿verdad?, muestra una condición bien particular donde está el lateral, está el secundario, existe un auxiliar y existe la tubería matriz. Sin embargo, también puede ocurrir que no sea así, sino que solamente sea, por ejemplo, la bomba, una tubería matriz donde se conectan diferentes laterales con aspersores, ¿verdad? Y en este caso no tenemos tubería secundaria y no tenemos tubería auxiliar, por lo cual esas pérdidas serían ceros en esta ecuación. Entonces, básicamente con esa suma, ¿verdad?, es posible obtener la altura dinámica total, ¿verdad? Y la cual utilizaremos para poder calcular o seleccionar el equipo de bombeo necesario para nuestro sistema de riego. Muchas gracias.